Jesús dijo una frase muy interesante que a mí me resuena siempre, y es: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús la dijo haciendo alusión a los últimos tiempos previos a su segunda venida, pero lo dijo hace más de 2000 años atrás, cuando Él todavía no había subido a los cielos, cuando Él caminaba por tierra, preparando a sus discípulos para todo lo que iban a tener que atravesar, para todo lo que iban a tener que padecer, que soportar, que sufrir, preparándonos. Y esa palabra quedó asentada en el libro de Mateo capítulo 24, si bien no lo vamos a leer. Es un capítulo, a mi criterio, hermoso, poético, apocalíptico, todo junto, porque son palabras que Jesús nos dejó casi para advertirnos lo que pasaría. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A mí esa frase me quedó resonando desde la primera vez que la leí, ya no me acuerdo ni cuándo, pero desde la primera vez que la leí o que la escuché, es una frase que me quedó resonando, porque casi diría que es un miedo personal que tengo, es un temor personal que tengo a que a mí mismo me pase, que el amor se me enfríe y no darme cuenta, porque no creo que sea algo repentino, no creo que sea de la noche a la mañana, no creo que sea algo abrupto, no creo que sea algo precisamente de un suceso, sino que es algo que sucede gradualmente, tan gradualmente que ni siquiera llegamos a darnos cuenta de cuándo pasa. El amor de muchos se enfriará. Y una cosa es que le pase a uno, pero otra cosa es que le pase a muchos, porque para eso está la iglesia de Jesucristo, creo yo. La iglesia de Jesucristo está, y lo digo siempre, para que los más fuertes lleven las cargas de los más débiles, para que lloremos los unos con los otros, para que riamos los unos con los otros, lloremos con el que llora, riamos con el que ríe, para sostenernos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Pero si la fe de uno empieza a flaquear, la fe del que está al lado empieza a flaquear, la fe del que está al lado del que está al lado empieza a flaquear, y así sucesivamente hasta que un día no nos dimos cuenta, pero el amor de muchos se enfría y viene una ola de calor y te falta media iglesia o ahí bajan 2 grados la temperatura y no viene porque hace frío, y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta que van pasando los años, y por ahí tengo un poco, no sé si la suerte, pero de haber sido criado por mis viejos, que yo admiro el nivel de convicción que ellos han tenido a lo largo de toda su vida en el congregarse. No concibo mi vida, no recuerdo mi vida sin congregarme una sola semana. Al día de hoy inclusive, hasta los pastores nos dicen: tómense unas vacaciones o dejen a alguien más predicando y ustedes váyanse a descansar el tiempo que necesiten. Y yo y mis viejos son testigos, si me tengo que venir antes o irme después, cuando hacemos un viaje o algo para descansar, lo hago. No por elogiarme, sino por el nivel de compromiso y de importancia que es para mí la iglesia. Y ustedes lo han podido ver, no sé, de salir de acá a último momento para poder viajar, descansar, volver antes, cortando los días, o sea, por el nivel de importancia y de compromiso que hay por la iglesia. No digo que irse de vacaciones esté mal, no digo que circunstancialmente faltar una vez esté mal. Lo que estoy diciendo es que con el paso de los tiempos, con el crecimiento de la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Es triste. Ahora, es algo de lo que también habla en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo se los leo, Jesús le dice al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que también aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús le está hablando a la iglesia, en primer lugar, a una iglesia que había perdido el primer amor. Lo define así, en palabras de Jesús. Juan lo define de esta manera: habían perdido el primer amor, pero era una iglesia que seguía trabajando arduamente por amor del nombre de Dios, sin desmayar, y Jesús inclusive hace énfasis en esto, y le dice: yo conozco tus obras, me pesa esto que estás haciendo, o sea, no, para mí tiene sentido lo que estás haciendo, no pierde sentido lo que estás haciendo, valoro lo que estás haciendo, reconozco lo que estás haciendo, no pasa desapercibido lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, todo lo que estás haciendo no pasa desapercibido. Y tu trabajo es arduo, no solamente dedicas tiempo, desempeño, sino que lo haces arduamente y con paciencia, con sufrimiento. Yo sé todo lo que estás haciendo, les dice Jesús. Y tu devoción por mí es tal, tu celo por mí es tal, que no soportas a los malos. E inclusive probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. Tu devoción, tu celo por mí es tal, que inclusive cuidás de mi obra, cuidás de mi nombre, amás mi nombre, amás la obra. Pero aún así le dice: has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Y esto me lleva a pensar en una iglesia activista, en una iglesia con exceso de actividades, de reuniones, que no digo que esté mal, pero muchas veces en esa cuestión, en esa situación, corremos el riesgo de valorar lo que no es valorable, lo que no es indispensable. Yo oro para que todos en este lugar, los que están y los que no están, para que Aires del Cielo sea una iglesia que ame la presencia de Dios por sobre todas las cosas, que no sea pastor dependiente, que no, y yo les digo siempre, y he hablado en particular con varios, y les he dicho por mensaje: ustedes pueden escribirme, pueden hablar, me pueden pedir oración, no hay problema con eso, porque para eso está la iglesia. Pero que no sea eso algo que genere una dependencia de lo que el pastor te pueda decir, o una dependencia de la prédica del domingo. Porque la iglesia está para fortalecernos, pero lo más importante es nuestra relación diaria con Dios. Es nuestra relación cotidiana con Dios. Es el momento que le dedicamos en la intimidad de nuestra habitación, en la intimidad de nuestro cuarto. Porque de nada sirven 2 horas de reunión a la semana, ni todas las actividades que podamos hacer como iglesia. De nada nos sirven si perdimos el primer amor, si se nos apagó el primer amor. El amor de muchos se enfriará, y yo les dije que yo en lo personal tengo miedo, porque es algo muy gradual, que muchas veces uno sigue trabajando en la iglesia, en el ministerio, uno sigue sirviendo, y en más de una ocasión uno lo hace por inercia, lo hace por costumbre, lo hace por obligación, lo hace inclusive hasta por una responsabilidad que uno siente que tiene. Y en más de una ocasión no nos damos cuenta de que perdimos ese fervor, esa pasión, ese amor. Me gusta cómo Jesús dice: el amor de muchos se enfriará. Y esto me retrotrae o lo asocio por ahí con el fuego del altar. En Levítico dice que el fuego del altar no se apagará. Hoy en día no levantamos un altar literalmente a la presencia de Dios. En la antigüedad se levantaba un altar en el que se rendía un holocausto, se sacrificaba un animal para poder derramar sangre, para poder ser acepto en la presencia de Dios. David inclusive dijo: tú no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado, no despreciarás Dios. Que inclusive había sacrificios que rendían en presencia de Dios y podían no ser aceptos en presencia de Dios si ese sacrificio no se hacía de corazón. Ahora, Jesús fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que hacer eso, sino que podemos entrar confiadamente delante del trono de gracia para hallar gracia
con el oportuno socorro. No necesitamos matar, sacrificar un animal para poder acercarnos a la presencia de Dios como lo hacían los judíos en la antigüedad. Hoy en día nosotros somos el altar y el fuego del don de Dios está dentro nuestro. Y Pablo le dijo a Timoteo algo que digo siempre: es tu responsabilidad avivar el fuego del don de Dios que está en vos. El fuego del don de Dios está en vos. Ahora, ese fuego con el paso del tiempo, si no lo cuidamos, se puede apagar. Si no buscamos la presencia de Dios, ese fuego puede amainar, puede decrecer con el paso del tiempo, con las circunstancias que atravesamos, con las adversidades que atravesamos en el día a día y producto de las emociones que experimentamos en el día a día, durante el día. Poco a poco nos vamos alejando de la presencia de Dios sin darnos cuenta y ese fuego comienza a decrecer. E inclusive también lo asocio con el fuego de la lámpara. Ustedes saben que en la antigüedad las lámparas eran velas que ardían constantemente para poder iluminar. Y la Biblia a veces cuando describe ciertas situaciones lo hace de una manera poética. Y hay una situación en la que en ese momento estaba el sacerdote Elí en el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Israel, y Samuel, sucesor de Elí como sacerdote, en ese momento era el criado de Elí, que vivía en el templo. Y he contado las historias en otras ocasiones de cuando Dios le habla a Samuel y le dice, y lo llama a Samuel, y Samuel varias veces confundido se levantó hasta que Elí le dice: cuando vos escuches que alguien te llama, vos capaz que es Dios, vos respondés: Señor, heme aquí, tu siervo oye, habla porque tu siervo oye. Y en un momento Dios le habla y le dice: heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y Dios le habla palabras de juicio al profeta Elí porque habían profanado el templo, porque habían profanado las ofrendas, porque habían profanado la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba en cualquiera, se habían olvidado de la presencia de Dios, no les importaba la presencia de Dios, habían descuidado de la presencia de Dios. Y la Biblia dice textualmente, literalmente: antes de que la lámpara de Dios fuese apagada sobre Israel, Dios habló con Samuel. Dios trajo una advertencia por medio de Samuel al profeta Elí, a la casa de Elí. Sin embargo, no se le dio importancia a esa palabra. Elí respondió: Dios es, haga lo que bien le parezca. A Elí no le importó lo que Dios le mandó a decir a través de Samuel, y finalmente termina muriendo desnucado, se termina cayendo de la silla, matan a sus hijos, sucede una serie de cosas, roban después el arca que representaba la presencia de Dios, sucede una serie de cosas terribles para el pueblo de Dios por haber descuidado la presencia de Dios. Todo esto sucedió antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, que también lo asocio con este enfriamiento del amor, podríamos decir, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo es posible que uno pueda congregarse semana tras semana e inclusive uno pueda servir semana tras semana y haber perdido ese fuego del don de Dios, haber perdido ese amor por la presencia de Dios? Y lo digo siempre, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y un día vamos a estar todos frente al gran trono blanco y muchos clamarán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, liberamos endemoniados, sanamos a los enfermos. Sin embargo, yo responderé, dijo Jesús: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Cómo es posible que uno pueda servir? ¿Cómo es posible que uno pueda trabajar arduamente por amor de su nombre? Sin embargo, haber perdido ese fuego, haber perdido ese amor, haber perdido esa pasión por la presencia de Dios. Con el paso de los tiempos se perdió esa pasión por la presencia de Dios a nivel general. A nivel general, casi que hoy en día ya no importa. Bueno, si total falta a la iglesia, ¿qué le va a hacer? Hoy en día casi no importa a nivel general. Y es lamentable cómo se perdió ese primer amor a causa de haberse multiplicado la maldad, a causa de haber perdido la fe, a causa de haber dejado de valorar lo importante, lo indispensable, que es buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Y esto es algo que lo podemos ver, y yo les decía que sucede tan gradualmente que casi no nos damos cuenta. Nos dimos cuenta cuando ya pasó. Cuando ya pasó.
Lo podemos ver también en David y Saúl. Saúl, rey ungido por Dios, un día dejó de importarle la presencia de Dios. No sé si acaso alguna vez le habrá importado la presencia de Dios, pero dejó de importarle la presencia de Dios a tal punto que un día Dios manda a Samuel advertirle de lo que estaba pasando, que Dios ya lo había desechado inclusive. Dios ya lo había desechado a Saúl por rey. Sin embargo, cuando Dios lo desecha a Saúl por rey, la respuesta de Saúl fue: no me avergüences delante del pueblo. Porque a Saúl todo lo que le importaba era su imagen, era él mismo. No le importaba la presencia de Dios. David, sucesor de Saúl, fue elegido por ser un hombre conforme al corazón de Dios y fue reconocido después de muerto como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, y lo he predicado decenas de veces, David cometió errores gravísimos, casi a la par, diría yo, y a la par de Saúl. ¿Por qué Saúl fue desechado y David no? ¿Por qué Saúl murió en vergüenza prácticamente? Su trono fue raído, cortado de la tierra y David no. Sino que David inclusive se lo considera como parte del linaje de Jesucristo. De David se desprende el linaje de Jesucristo. Al punto de que su trono Dios lo perpetuó a lo largo de los años. Dios honró a David, siendo que cometió todos los errores que cometió. Pasa que cada vez que David cometía un error, David se retrotraía a que él era un adorador. Él era rey, pero él era principal y esencialmente adorador. Él era esencialmente un adorador. Él llegó al palacio por ser un adorador. No llegó al palacio por la unción de rey precisamente. Llegó al palacio por adorar, porque Saúl requería de alguien con buen porte, de alguien prudente en sus palabras, de alguien que sepa tocar instrumentos. Así que llamaron a David porque sabía tocar el arpa, porque sabía adorar, sabía cantar, y lo llamaron a David, y David llegó al palacio por ser un adorador. Después David llega al trono, comete un montón de errores, tiene también un montón de virtudes, evidentemente, pero cada vez que cometía un error, y lo dije la semana pasada o la anterior, no recuerdo, David clamaba: Señor, ten piedad de mí, escudriña mi corazón, le decía Dios a David. Endereza mis pasos, enséñame tus sendas, guíame por tus sendas de justicia. David clamaba, David se desnudaba en la presencia de Dios hablando espiritualmente, desnudaba su esencia en la presencia de Dios, no se escondía de la presencia de Dios. Al punto que como clamaba, como les contaba hace un tiempo, clamaba David: ten piedad de mí, no quites de mí tu Espíritu Santo, no me arrojes delante de tu presencia. Porque tú no quieres sacrificio, de nada sirve un sacrificio, de nada sirve rendir holocausto con un corazón alejado de ti. Lo que tú quieres, decía David, es un corazón contrito, humillado en tu presencia. Eso es lo que Dios realmente estaba buscando y eso es lo que Dios realmente vio en David. Eso es lo que realmente Dios vio en David, porque Dios mira el corazón más allá de los errores que podamos cometer. Más allá de los errores que podamos cometer. Y más allá de que este año queremos plantearnos como iglesia, ver qué podemos hacer, cómo podemos trabajar para que la iglesia crezca, para que Dios añada a los que han de ser salvos. Yo creo que hay muchas almas en Villa Constitución que todavía no se han encontrado con la presencia de Dios, o que quieren encontrarse con la presencia de Dios pero están lastimadas por la iglesia. Creo que hay muchas almas, hay mucho pueblo en Villa Constitución que Dios quiere conducirlo a su presencia, al que Dios se le quiere revelar, y tenemos que trabajar para llevar a Dios a esa gente, para llevar a Dios a nuestro entorno de trabajo, para llevar a Dios a nuestro entorno, a donde sea que vayamos, a donde sea que nos radiquemos, para poder dar testimonio de lo que Dios puede y quiere hacer. Pero más allá de cómo nos gustaría que la iglesia crezca, más allá de cómo nos gustaría que Dios manifieste milagros, que Dios manifieste prodigios, maravillas,
que Dios haga libre a los endemoniados, que Dios manifieste su obra. Más allá de todo eso, de tener un corazón conforme al de Dios, un corazón rendido a Dios, de tener una relación con Dios, porque has trabajado arduamente, e inclusive, sí, en mi nombre echaste fuera demonios, sanaste a los enfermos, pero ¿qué tiene todo eso si yo no te conozco? ¿De qué te sirve todo eso si yo no te conozco?, dijo Jesús. ¿De qué te sirve todo eso si no tenés una relación conmigo? ¿De qué te sirve todo lo que hiciste, todo tu esfuerzo, todo tu desempeño, si no te tomás un tiempo para doblar tus rodillas en presencia de Dios, para buscar, para levantar una canción en la intimidad de tu habitación? No sean como aquellos que por su palabrería creen que van a ser oídos, dijo Jesús. Porque lo que Dios mira es aquel que le busca en privado, porque aquel que le busca en lo privado será recompensado en lo público. ¿Estás buscando a Dios en lo privado, en la intimidad de tu habitación? Porque de nada nos sirve ser una iglesia llena de actividades, una iglesia llena de gente. Sí, estaría hermoso que hoy todas las sillas estén llenas, estaría hermoso. Pero de nada te sirve si no tenés una convicción. Porque si suben 2 grados la temperatura y te falta media iglesia, de nada te sirve con corazones. De nada te sirve hacer un evento hermoso, masivo, donde se te llene de gente si al domingo siguiente no te quedan ni 2. De nada sirve. Entonces, sí, queremos que la iglesia crezca, queremos que Dios envíe a los que han de ser salvos, pero también queremos que Dios nos apasione a los que ya estamos, que Dios nos apasione a los que ya estamos. Por eso, semana a semana hacemos la reunión del Espíritu Santo y es tan significativa y no la suspendemos. La cambiamos de horario, ya sea por el calor, por el frío, pero no la suspendemos porque inclusive creo que es el corazón de esta iglesia. Sí, hay una palabra semana a semana que compartimos los domingos, pero la esencia de esta iglesia es buscar al Espíritu Santo, es buscar la presencia de Dios. Por eso somos aires del cielo. La palabra espíritu se traduce como aire, y somos una extensión del cielo en este lugar, cada uno, no el lugar físico, sino que cada uno, porque el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Y como dice Isaías 51:16, sus palabras están en nuestra boca. Y sobre tu boca he puesto mis palabras y he extendido sobre ti mi mano y he desechado los cimientos de la tierra, diciéndote mío eres tú, dice Isaías 51:16. Somos una extensión del cielo, somos la unión del cielo con la tierra, dice su palabra. Por eso somos aires del cielo, pero nuestra esencia es buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas y que se nos revele, nos sea revelada la presencia de Dios, porque no podemos depender de una prédica semana a semana. Si bien sí, la prédica nos fortalece, nos vivifica, Dios envía una palabra y creo bien que es palabra de Dios lo que se predica semana a semana. Nuestra esencia es buscar la presencia de Dios para cuidar ese fuego que está dentro nuestro. Hoy en día tal cosa como un altar no existe. Si hubiera un altar tendría que haber un animal muerto acá adelante. Tal cosa como un altar no existe. Eso ya no existe. Desde que el velo fue partido, el día que Cristo murió, ascendió a los cielos, eso ya no existe. Nosotros somos el altar. Nosotros somos el altar. Y en nosotros tiene que arder ese fuego del don de Dios. En nosotros tiene que arder ese fuego. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Porque como les decía, yo tengo terror a perder esa sensibilidad de que el fuego se me enfríe, se me apague, de que el amor se me enfríe. Por estar tan distraído por un montón de cosas pasajeras, de cosas terrenales, y olvidarme de lo indispensable, de lo primordial que es buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Porque por eso vivimos, por Él vivimos, por Él vivimos. Porque como digo siempre, todo viene de Él, todo es para Él, y cuando le buscamos a Él, todo viene por añadidura. Todo viene por añadidura. Entonces es su presencia lo que tenemos que priorizar, buscar en todo momento, en todo tiempo. Mantener vivo el altar, mantener encendido el fuego del don de Dios en nuestros corazones por sobre todas las cosas.
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dijo Jesús a la iglesia. Entonces a veces, si es necesario dejar de trabajar arduamente para evaluar cómo está nuestro altar, cómo está nuestra relación con Dios, para poder examinar nuestra relación con Dios. David clamaba: examíname, oh Jehová, escudriña mi corazón, examina mis pensamientos. Buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas, iglesia. Esa es mi oración. Y sí tener expectativas de lo que Dios quiere y puede hacer. Sí tener expectativas. Pablo dijo: si diere mi cuerpo en sacrificio, si diere todos mis bienes a los pobres, si hablo en lenguas angelicales, si interpreto las lenguas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como címbalo que te retiñe, como metal que resuena. Si no tengo amor, todo lo que pueda hacer es en vano. Entonces no se trata de hacer por hacer. Se trata de consolidar el altar, se trata de reforzar el altar, de mantener el fuego ardiendo, de mantener el fuego encendido, de mantener nuestra relación con Dios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres, dijo Pablo, es el amor. Es el amor. Ahora yo creo que el amor es alimentado de esa esperanza, de esa expectativa, como digo siempre. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Aunque todavía no lo veamos, estamos convencidos y creemos certeramente que Dios lo va a hacer. Y como decía la semana pasada y la anterior, vengo predicando de esto reiteradamente, es necesario que volvamos a abrir nuestro corazón y nuestras expectativas a lo que Dios quiere hacer. No seguir por inercia, no seguir por costumbre, no cantar una canción aprendida de memoria, no orar, más bien rezar una oración aprendida de memoria, no creer que porque sabemos repetir las palabras correctas Dios lo va a hacer, porque seríamos como un pueblo que de labios la adora pero con un corazón alejado de Él, sino adorarle en espíritu y en verdad, con un corazón expectante, que hay recompensa, galardón para aquellos que se acercan a Él, para aquellos que le buscan. Y yo creo que si logramos tocar el corazón de Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración, si logramos levantar adoración a Dios, si logramos humillarnos en presencia de Dios, estoy convencido, porque lo dice su palabra, que Dios va a abrir los cielos, que Dios va a derramar su presencia, que milagros van a ocurrir, prodigios, maravillas se van a manifestar, y Él va a enviar a los que han de ser salvos. Ni siquiera va a haber que ir a buscarlos. Jesús no buscaba a las multitudes buscaban a Jesús. Jesús se quería escapar a descansar y las multitudes se le adelantaban y le iban al encuentro. Cuando Jesús llegaba al lugar de descanso, estaban las multitudes esperándolo. Eso es lo que sucede cuando está la presencia de Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Repito, la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos, por eso es necesario, dijo Jesús, que oren para que Dios envíe obreros a la mies. Y este lugar y esto que hacemos semana tras semana, esta reunión, es casi, diría, una capacitación, una preparación para que salgamos de acá semana tras semana y reflejemos la gloria de Dios a donde sea que vayamos, en nuestro entorno laboral, en donde sea que estemos, pero que demos testimonio de Dios, que cuando nos vean quieran saber lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos conocido. Y como decía, y como digo siempre, hay una generación lastimada, no sé si solo por la iglesia, sino que, como digo, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y hoy en día vemos tantas cosas en los noticieros, tantas cosas que pasan, tanto odio, tantas peleas, tanto chisme. Hoy vemos tantas cosas que un poco nos impiden acercarnos a la presencia de Dios, porque estamos tan inmersos en la realidad actual,
en lo que nos sucede en el día a día, que un poco nos impiden acercarnos a la presencia de Dios. Porque un poco también nos lastima un poco la realidad actual. Jesús inclusive en Mateo 24 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras y pestes y catástrofes, y cuando pase todas estas cosas será principio de dolores. Será principio de dolores. Pero todo esto nos va a afectar tanto, lo que estamos experimentando en el día a día nos va a afectar tanto, que un poco es eso también lo que nos aleja de la presencia de Dios. Y me duele ver personas que un día tuvieron un corazón tan cerca de la presencia de Dios, un día tuvieron una devoción tal, un celo tan grande por la presencia de Dios, descreídos de la fe, alejados de la fe, sin fuerzas para poder creer, sin fuerzas para poder acercarse a la presencia de Dios. Honestamente lo veo en el día a día. Yo veo que hay gente afuera que quiere creer en la presencia de Dios, pero están descreídos producto de la realidad que nos toca vivir en el día a día. Por eso la creación gime con dolores de parto, por la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se levanten y manifiesten el poder, la presencia de Dios, para conducir a nuestra generación, a nuestro entorno, a un encuentro con la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a influenciar al que está a nuestro lado si nuestro propio fuego está apagado? Si nuestra propia lámpara está apagada, si nuestro propio fuego no arde por la presencia de Dios, si nuestra prioridad no está en buscar la presencia de Dios. Es imposible influenciar al que está a nuestro lado si nosotros mismos tenemos un altar apagado. Por eso, volver a buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Volver a avivar el altar. Que la presencia de Dios arda en este lugar cada vez que nos reunamos. La presencia de Dios, ya digo, no habita en un espacio físico. Este es un lugar de reunión. La presencia de Dios habita en nuestros corazones. En tu corazón, en el mío. El fuego del don de Dios arde en cada corazón. Pero imagínate cuando todo ese fuego, todo ese fervor por la presencia de Dios se une en un mismo lugar. Cuando nos unimos en un mismo lugar, en un mismo clamor, una misma alabanza, una misma adoración, se concentra en un mismo lugar. Imagínate todo lo que puede suceder. Imagínate todo lo que puede suceder. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esperanza? ¿Hallará una fe sólida? Si nuestra fe es sólida, si nuestra fe está enfocada en lo eterno, no hay nada que la pueda derribar. Podemos atravesar por un montón de situaciones, de cuestiones que nos afligen, que nos roban las fuerzas, el gozo, la paz, pero el que persevere hasta el fin, dijo Jesús, será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y Jesús le dijo estas palabras a los discípulos, y podemos ver cómo los discípulos después de que Jesús murió, después de que Jesús fue arrestado, dice que los discípulos huyendo le dejaron, quedó solo Jesús. Después de 40 días los discípulos se vuelven a juntar, Jesús los vuelve a juntar, se les vuelve a presentar, y después se dedicaron a ir y predicar el evangelio del reino a todo el mundo, todos los discípulos, inclusive hasta Pablo. Pero después todos estos discípulos que escucharon estas palabras de Jesús, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, Jesús se la dijo a los discípulos en un contexto en el que ellos se tenían que esconder para que no los mataran. Cuando Jesús resucitó, inclusive ellos se escondían para reunirse entre ellos para que no los mataran. Y después un poco perdieron ese miedo y salieron a predicar por todo el mundo. Y caían presos, y eran vituperados, y eran burlados. Y después, inclusive terminaron muriendo crucificados, aserrados, apedreados, por causa de haber predicado el evangelio del reino, por causa de haber creído. E inclusive Jesús le dijo a Juan: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, bienaventurado. Y nosotros, si sube 2 grados la temperatura, faltamos a la iglesia, imagínate. Y ellos, su convicción era tal, la convicción que ellos tenían era tal, que literalmente dieron su vida por el evangelio. Dieron su vida por el evangelio. No es que
Cuando tengas una fiebre, una gripe o cuando tengas calor, seguí creyendo. Cuando estés corriendo riesgo de vida, la palabra que Jesús les estaba dando a sus discípulos era a hombres que años después los iban a matar, los iban a apedrear, los iban a cerrar, los iban a crucificar, los iban a decapitar, a cortar al medio. A ellos Jesús les estaba dando esta palabra. Y ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicamos no es seguir creyendo cuando estemos atravesando por una enfermedad. Sí predicamos ese evangelio, pero también es un evangelio que predicamos fundamentado en estos principios. En el de que si te tienen que matar por tu fe, y bueno. Esa es la convicción que tenemos que tener como iglesia, como pueblo de Dios. Y a veces se nos olvida un poco esto. Pero es esto lo que tenemos que transmitir. Hablaba hace un par de semanas y creo que lo conté en una prédica con una persona que me decía, sí, yo quiero creer en Dios, pero ¿y qué pasa con los nenes que mueren de cáncer? Me dice. Bueno, cuando empezó a hacer todos estos planteos, que es algo que yo lo creía casi resuelto en mi mente, un poco es como que me chocó, digo, ¿y qué le digo? ¿Qué le respondo? Porque un poco nuestra fe es que si Dios puede sanarnos de una enfermedad y no lo hace, un poco todos siento que podemos llegar a enojarnos en el momento de cursar por una enfermedad o por algo terminal o por una situación límite. Entonces, ¿cómo haces para predicar en un momento así? La prédica que tenemos que transmitir es que nuestra fe está enfocada en lo eterno. Nuestra convicción está enfocada en lo eterno. De que si tenemos que dar la vida por Dios, damos la vida por Dios. Y de que, más allá de que el amor de muchos se enfriará, el que persevere hasta el fin será salvo. Y si vamos a ser sometidos a tribulaciones, a vituperios, probablemente nuestra generación no, probablemente nuestra cultura no. No vivimos en la cultura en la que Jesús dio esta palabra, en un contexto en el que no les permitían ejercer su fe, en el que los mataban. Pero en esa fe está nuestra convicción. En esa fe está nuestro fundamento. Ahí está nuestra convicción, nuestro fundamento. En darlo todo por Él. En darlo todo por Él. Pero para que eso pase, tenemos que enamorarnos de la presencia de Dios. Tenemos que enamorarnos de la presencia de Dios. Porque si poco a poco, gradualmente, el fuego del don de Dios empieza a amainar en nuestros corazones, empieza a decrecer en nuestros corazones, empieza a apagarse en nuestros corazones, un día vamos a perder el primer amor y no nos dimos cuenta. Y Dios le envió una advertencia al pueblo de Israel antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jesús le envió una advertencia a la iglesia de Filadelfia por haber perdido su primer amor. Entonces, que el trabajo que uno está haciendo no te dice nada. El trabajo que uno está haciendo no te dice nada. Todo lo que uno pueda predicar, pueda hacer, no le dice nada a nadie. El altar solamente lo conoce Dios y vos. Tu altar solamente lo conoce Dios y vos. Mi altar solamente lo conoce Dios y yo. El altar de cada uno. Avivá ese altar, avivá ese fuego. Eso es lo principal, lo esencial. Lo esencial de esta iglesia, lo esencial, lo que debería ser esencial para cada uno. Eso es lo esencial. La relación personal con Dios. La relación personal con Dios. Y para eso traje este mensaje, por si tu lámpara se estaba apagando, por si tu fuego estaba decreciendo, por si estabas perdiendo la pasión por Dios, por si Dios estaba dejando de ser tu prioridad, por si estabas siguiendo por costumbre, por inercia, por responsabilidad, por obligación, pero estabas descuidando el altar, estabas descuidando la intimidad con Dios. Hoy quiero instarte a través de este mensaje a volver a buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas, y es muy probable que esto nos vaya pasando a lo largo del camino más de una vez. Inclusive traigo este mensaje porque a mí me pasa seguido, por eso digo que tengo miedo de perder ese primer amor y no darme cuenta. Por eso, porque se trata de buscar a Dios día a día, día a día. No dejar que las situaciones diarias nos coman, que las situaciones diarias
nos impidan encontrarnos con la presencia de Dios, sino buscarle día a día, con todo nuestro corazón. Pero ¿qué les parece si empezamos desde ahora a clamar a Dios que ese fuego de su don sea avivado en nuestros corazones desde este momento? En estos últimos minutos los invito a clamar que podamos cerrar nuestros ojos desde ahora y derramar nuestra alma en la presencia de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos renueve, que los cielos se abran sobre este lugar, que los cielos se abran sobre esta casa, que los cielos se abran sobre cada vida, aún sobre los que nos vinieron, para que el Espíritu Santo esté soplando en cada vida, en cada corazón. Desde este momento, que el Espíritu Santo esté avivando los corazones, encendiendo los corazones, que el Espíritu Santo esté soplando para que el fuego del don de Dios se esté avivando en cada corazón. Espíritu de Dios, te pido que te reveles a cada vida, cada día más. No caigas en la soberbia de que a Dios ya lo conociste. No caigas en la soberbia de los años que hace que conoces a Dios. No caigas en esa soberbia, no caigas en esa soberbia. Porque a Dios no se lo deja de conocer. A Dios no se lo deja de conocer. Todo lo que viviste, todo lo que viste, todo lo que experimentaste hasta ahora, sí, está bien, está lindo, pero Dios no se lo deja de conocer. Si perdés esa disposición, si perdés ese hambre, esa sed, te estás perdiendo de tantas cosas. Te estás perdiendo de tantas cosas. Porque Dios se quiere, en su multiforme gracia, se quiere revelar de tantas maneras a tu vida, que solo lo vas a dejar de conocer el día que ya estés con Él, el día que ya estés en su presencia. Pero en el mientras tanto hay tantas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que Él les tiene preparadas a aquellos que le aman, a aquellos que aman y esperan su venida, a aquellos que le buscan en el día a día. Buscale, que el que busca le encuentra, el que llama se le responde, el que pide se le da. Provoca el poder de Dios, pedile con todo tu corazón: Señor, quiero conocerte más. Gracias por todo lo que experimenté, que viví hasta ahora, pero quiero conocerte más. Quiero que te reveles más a mi vida, Señor. Quiero que ese fuego arda en mi corazón, que ese fuego de tu don arda en mi corazón, se avive cada día más en mi corazón, Señor. Que ese fuego arda tanto que pueda encender a los que están a mi alrededor, a los que están a mi lado. Que ese fuego arda tanto, Señor, que ese altar esté siempre encendido, esa lámpara esté siempre encendida. Levanta tu propio clamor, iglesia, levanta tu propia adoración. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, iglesia,